Y el tema que hoy les quiero compartir And the theme that I want to present to you, se llama Tenemos sanidad we have healing por medio de Jesucristo. by Jesus Christ. Ese es el mensaje That's a message que tiene que estar siempre presente con nosotros. that has to be present in us. Es el mensaje It's a message, que siempre toda la gente debe de conocer. the message that all people are to know. Y es el mensaje And the message que hoy vamos a transmitir, we're going to trust que hoy you. vamos a predicar. We're going to preach. Así que todos los que estamos aquí, Everyone that sean are here, bendecidos you'll be en el blessed nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Y todos Christ. los que nos están siguiendo And everyone that's following en us streaming en YouTube, in YouTube, sean bendecidos. be blessed. Porque la presencia del Señor Because the presence of está the en cualquier Lord lugar. is here. Quiero empezar de la siguiente manera. I want to introduce the following. Estamos viviendo, We are living, según la Biblia, according to the Bible, los últimos tiempos, the latter days, donde nuestra generación, where our generation, cada uno de nosotros, every one of us, estamos siendo testigos we are being witness de los cumplimientos of the fulfillment de lo que está en la palabra de Dios, of what is written in the word of the la Lord, palabra profética the prophetic word, más segura very sure que tenemos, that we que have, Dios nos ha dejado, that the Lord has given para us, creer en ella to believe y conducir nuestra vida. and introduce our través de ella. life through it. Y estamos viendo And we are seeing dentro de todos estos cumplimientos, in all this fulfillment, el diablo, Satan, nuestro enemigo, our enemy, está he is cada vez más arremetiendo He is more and more entering fuertemente strongly contra la iglesia against the de church Jesucristo. of Jesus Christ. Y una de esas maneras And one of his manners de cómo él está actuando cada vez más fuerte that he's attacking strongly es a través is through de enfermedades. the sickness. No podemos negar, We cannot neglect, y es realidad, and it's en el reality. mundo The world existen exists aflicciones, Afflictions, enfermedades de sickness, diferentes tipos. and different Esa es una types. realidad. That's reality. Tal vez algunas personas Probably some people contribuyan con la clase de vida que llevan contribute to what the style of life o que han llevado that they have taken, para que se produzcan más enfermedades. that they can produce more sickness. Pero muchas otras veces But other no times, entendemos el por qué we don't understand esas why enfermedades vienen a nuestras vidas. those sickness come to us. Pero es una verdad que están ahí. But it's true that's there. De tal manera que tenemos y podemos ver That we could see enfermedades genéticas the sickness, que no hay explicación that científica. there's a sickness that cannot be explained. Nuestro hermano mismo daba testimonio hace un momento Our brother gave testimony a minute ago. que los doctores llegaron a un punto The doctors have come to conclusion que dijeron solamente sería un milagro de parte de Dios. only a miracle of God. Porque ¿sabes qué? Because you know El what? Señor ha puesto límites God has para permitted demostrar su poder to y demonstrate que His la power, gente lo voltea a ver a Él y crea en Él. to believe and see Y es God. por eso que aún la ciencia de este mundo, Even though the science of que cree que the todo lo puede y que todo lo sabe, that knows everything, el Señor les dice hasta aquí llegas. the Lord saying this is it. Y de ese punto en adelante, And from la this gente point tiene que on, aprender a confiar en mí, you have to confide a in me, poner la fe en mí, put your faith in para me, que yo los pueda sanar. so I can heal you. Y hay algo bien importante, Dios es soberano. And there's something important. God Nadie is le sovereign. ordena a Él qué hacer. No one gives him orders. Si Él lo quiere hacer o no lo quiere hacer, es la voluntad del Señor. It's the will of the Lord. Y hay enfermedades de diferentes tipos de cáncer. There's different kind of sickness, Que más cancer. adelante yo voy a compartir plenamente el testimonio, pero usted ya lo conoce. In a few days I will give my testimony about it. Tenemos enfermedades también de infertilidad. We have illness infirmity. Personas que queriendo no pueden concebir hijos. That people that want to have children but they cannot conceive. Hay muerte prematura en bebés. There's death in babes. Muerte prematura en personas There's death in que persons. a una edad temprana ellos mueren y dejan la vida. They deceased in a certain age. Estamos
abundantemente rodeados de enfermedades cardiovasculares There's abundance of death in our world. y también de enfermedades o desórdenes mentales, And disorder mentality, como la depresión, like el depression, trastorno bipolar, ¿cómo se dirá? Trastorno bipolar, Bipolar. ¿sí? Esquizofrenia, schizophrenia, ¿ok? Y todo esto and all this ha sido comprobado, has been proved. porque también hay evidencia científica, There's evidence of scientific de que de la mayoría de todas las enfermedades, that the majority of all ¿sabe cuál sickness, es el detonante? you know which ones are the important? El estrés. The stress. Llegamos a un punto de nuestras vidas, We come to a point of our life. yo compartía domingos anteriores I was sharing un tema muy valioso, weeks ago, administrando nuestras vidas. ministry in our Usted lives. puede ir a nuestro canal en YouTube You can go to your channel on y YouTube. puede buscar esa predicación. You could search that to Y preach it. entonces las personas llegan a tal grado, Then the person comes to this complicándose la vida, complicating a the un nivel life de estrés demasiado grande, of an extreme que stress, entonces caen en enfermedades también. and then they fall in sickness. Pero vemos que la palabra de Dios But we see in the Word of God, nos advirtió He gave us a warning hace miles de años 1,000 years ago a lo que vino Satanás. when Satan came. Y en el libro de Juan, In the Gospel of John, capítulo 10, versículo chapter 10, 10, verse 10, dice la palabra de Dios: the Bible says, el ladrón the thief no viene sino para hurtar comes to kill, y matar y to destruir. destroy and kill. Pero Jesús dice: yo he venido But Jesus said, I have come para que tengan vida, that you might have para que la life tengan en and have abundancia. it abundantly. Miren, hay que tener bien presente esto. Let's have this very present. Satanás no tiene piedad. Satan don't have no Satanás mercy. no tiene misericordia. Satan don't have no Satanás no le interesas. mercy. Satan does not interest you. Él vino para robar. He comes to steal. Él no tiene amor. He don't have no love. Él vino para matar, He came to kill, para llevarse de una u otra forma to take care of one a la way or gente, more people, a su alma, your soul, con él mismo, with himself, al Hades to hell. o el infierno. Amén. Él vino para atormentar. He came to torment. Por eso hay tantas personas que viven atormentadas en This su is the vida. reason why people are living torment. Porque Él no tiene consideración de ti. For he doesn't have Él consideration no of piensa you. en ti. He don't have no sense. No le of you. interesas. You don't. There's no interest. ¿Sabes in qué? him. Él vino para destruir He come to destroy a la gente. the people. Ese es el propósito de Él. That's his purpose. Y estamos viendo And we are seeing cómo desde hace unos años hasta hoy en día from years until now, se han venido y multiplicado there has been multiplying en gran escala una ola de enfermedades, of sickness, invadiendo y acechando disordering sobre todo la iglesia de Cristo. of all the Church of Christ. Yo lo viví, I lived it. yo lo recuerdo. I remembered. Hay una llaga en mi cuerpo There's que me hace recordar esos momentos. and that makes me think about that moment. Pero ¿sabes qué? Es lo importante, que nosotros siempre debemos estar en Cristo Jesús. So we have to be in Christ Jesus. Como dije anteriormente, As I said previously, no es fácil. it's not easy. Aquí predicamos la verdad. We preach truth here. No es fácil. And it's not easy. Se siente mucho dolor. You feel a lot of pain. Te sientes solo. You Te feel sientes lonely. triste. You feel sad. Pero a través de todo eso, ¿sabes qué está esperando el Señor de nosotros? The Lord is waiting Que for us pongamos nuestra fe y nuestra to put mirada our en trust Él. and our eyes on Dale un Him. fuerte aplauso si lo Give a crees en long esta hora. praise to the Lord. Hace 2000 años, It's been 2,000 years ago. Jesús profetizó Jesus en prophesied. Mateo 24, Matthew 24, Lucas 18, Luke 18. que en los últimos tiempos In the latter days, la fe, the faith, la esperanza the hope, y el amor and love se iban a perder.
they would vanish. Y tú dime And you tell me si no lo estamos viendo that if we're not seeing it, cada vez más palpable. we are seeing it daily. Yo veo como a mucha gente I know it's, no I le see many people, interesan las cosas de Dios. they're not interested in the things of Las han God. convertido en negocio. They have converted into No les business. interesan las personas. They're not interested No in les the people. interesan sus situaciones. They're not interested in the No les situations. interesa si te congregas o no te They're congregas. not interested in you sitting Les yourself interesan down. intereses del mundo. Their interest is of the Y world. el Señor ya nos había advertido de esto. And the Lord has given a warning about it. Pero nosotros como cristianos, But we as believers, estas cosas no nos deben de faltar dentro de these things nosotros. shall not La fe fail siempre from tiene que us. estar dentro de nosotros. Faith has to be in us. La esperanza, siempre tenemos que tener esperanza. Hope, we have to have hope. Aunque demos el último aliento. When we get the last breath, Recuerda que si das el último aliento, Remember this. despiertas en la presencia del we remember Señor. the presence of God. Es tu mayor bendición. It's a great Es nuestra blessing. meta estar con el It's Señor. our goal to be with Him. El amor nunca debe de perderse en nosotros. Love should never diminish. Si decimos que somos cristianos, If we say we are estas Christians, cosas these things tienen que permanecer en they have nosotros. to continue in us. Y este es un mensaje And this is a message de esperanza, of hope, de buenas noticias of good news para todas aquellas personas to que everyone están pasando por un momento difícil, that are going through difficult de times, circunstancias of negativas, circumstances, de enfermedad, of illness. porque todos padecemos diferentes Because we all circunstancias. go through circumstances. No hay ningún solo hombre There's no human being que diga yo estoy completo I am Y no me falta nada. complete, and I don't need anything. porque estando aquí en la tierra Because siempre habrá una necesidad que atravesar, we see that siempre habrá una enfermedad que atravesar, There will be a sickness when we pero have a lo cross. cierto es, But the certain thing is, y aquí está manifestada la verdad de nuestra fe, and the manifestation of truth of faith que si is estamos here. en Cristo Jesús, That we are Christ en la Jesus, roca, and the rock, nosotros no nos falta nada. nothing Nosotros sí estamos completos en Él. we are complete Dale in un Him. fuerte aplauso. Give an applause unto the Lord. Hay muchas personas There's a lot of people que ellos piensan, that they think, como decimos coloquialmente en español, as we say in Spanish, ya tiraron la toalla. they threw the towel. Otros dijeron, Others say, ya no puedo más. I cannot go any further. Y abandonan la fe. And they throw away the faith. Olvidan a Dios. They forget about God. Olvidan sus promesas. They forget His promise. Olvidan lo que la Biblia dice. They forget what the Bible says. Otros llegan a tal grado de decir, Others come to a point to say, ya no hay esperanza para mí, there's no hope in me, para mi hijo for my son, o para mi familia. or for my family. Y otros tantos, yo mismo he sabido And I know myself que dicen, that they say, Dios ya no me escucha. God doesn't hear me. Y la gente se cierra en ellos, And the people that close se on cierran that, estos engaños de Satanás they close themselves on this deceit, y desechan a Dios. and they throw away Y God. lamentablemente, And sad to say, cuando alguien desecha a Dios, when you put cada the vez, Lord cada vez away, se va a apartar más de Él, you will depart more of cada vez Him. se va a enfriar más. You will become cold. Y el enemigo And the enemy, lo tomará más en cuenta. he will take it more in account. Pero yo quiero decirte algo, I want to tell you something. y es el énfasis de este tema. It is that the emphasis of this thing, Dios todavía hace milagros. God still works miracles. ¿No me escuchaste? You hear me? Dios todavía God hace still works milagros. No porque tú quieras que Dios Not haga because algo you de tu want manera to, in your manner, y no suceda, and it won't happen, significa que Dios perdió su poder. that God has lost His Significa que power. Dios no hace milagros. That means that God No, doesn't make miracles. Dios hace milagros. God does miracles. Pero Él es soberano. But He is supreme. Y hay que entender cómo buscarle. And we got to seek Hay Him. que entender cómo ir a su We got to presencia. understand how to go into His Y presence. entonces aprender a arrebatar las bendiciones And then que go Dios tiene para and nosotros. get the blessing.
Dios sigue sanando. God still continues healing. Dios sigue haciendo milagros. God still continues doing miracles. Hasta el día, en el tiempo de Él, Until the time of His, que Él nos saque de este mundo, that He comes for Dios us. siempre será fiel a su God palabra. will be faithful to His Dios word. siempre recibiremos de parte de Él una palabra profética. We will have a prophetic word. Seguiremos recibiendo promesas. We will receive promises. Seguiremos viendo su poder. We will see His power. Pero tenemos que estar dentro But we have to be de su presencia, in His presence, dentro de su soberanía, in His sovereignty, comprender su voluntad. to understand His will. Quiero compartirte 4 puntos I want to share with you 4 points bajo este tema de poder. under the theme of the power. El punto número 1 es: The point number 1 is Jesús es el mismo siempre. Jesus Christ is the same forever. Qué bueno que Él es el mismo siempre. That's good. He is good but the same Porque mucha forever. gente cambia, People changes. mucha gente se olvida, People forget. mucha gente ya no cumple sus palabras, sus People don't promesas. fulfill the words. Pero la buena noticia para ti, But the good news for you and I que Dios, is that God, Jesús, Jesus es el Christ, mismo He is the siempre, same yesterday, today, forever. siempre. always. Hebreos 13:8 Hebrews 13:8. dice: Jesucristo es el Jesus mismo Christ is the same ayer, yesterday, hoy today, y por los siglos. forever. Gloria a Dios, Praise the aleluya. Porque el Señor es el mismo He is the same, siempre. always. Recuerda lo que Él dijo, Remember what He said. que es lo que recordaban los discípulos What the disciples remembered cuando se quedaron sin Él, when they stayed without Him, porque lo vieron irse because they saw Him y salir leave fuera de este planeta. and descend to heaven. Pero ellos recordaron entonces sus palabras: But they remember His word. yo soy la resurrección. I am the resurrection. Qué cosa que esté muerta, Things that were dead, qué cosa que esté, que no tenga vida, that they don't have life, podrá ser imposible would be possible resucitarla para el Señor. to resurrect it for the El Lord. Señor me resucitó a mí The Lord de una resurrected me. situación muerta, A situation de you were una dead. situación donde no había esperanza, A donde la situation where there ciencia was no hope. ya no podía hacer nada. When the doctors can't do anything. Jesucristo dijo: Jesus Christ said, yo soy la vid, I am the vine. y usted y yo You and I, somos esos frutos we are the que fruit. estamos incrustados a Él. We are there De with tal Him. manera que el fruto, cuando está incrustado en el tallo, When we are there in the vine, está comiendo, we are eating está alimentándose a través del tallo. through the Y yo vine. quiero decirle que ese tallo And that vine, es Jesús nuestro Señor. Jesus Christ, Usted y the yo Lord. tenemos que estar juntos con Él, we have to be united with Him alimentándonos, to feeding ourselves para que Él resucite cosas en nosotros, so He can resurrect things from para que Él us. ponga la vida en nosotros, So He can put y life in acabe us. con la enfermedad, And finish with sickness. acabe con el pecado, And finish with sin. acabe con la maldad. And finish with evil. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Jesus Christ said, I am the good shepherd. No habemos ningún otro pastor Well, there's no other shepherd en la faz de la tierra in the earth que seamos comparados that we could be a la compared gloria de Él. to His glory. Que Él es el buen pastor. He is a good Él es el shepherd. ejemplo perfecto para todos He is a nosotros. good example for every one of us. Él se comporta como pastor, He behaved as a pastor. porque Él deja 99 ovejas, He left 99 porque una se ha perdido. because one Y was se lost. interesa por cada uno de nosotros personalmente. He's interested with each and every one of A mí us. me da tristeza It grieves me. ver como pastores Our no se pastors, interesan por la gente. they're not interested in Si people. tú alabas o no alabas a Dios, If you praise or don't praise the Lord. si tú te congregas o no te congregas, If you congregate or don't congregate. si hay tantas personas, tantos niños, tantos jóvenes, If there's a lot of children, a lot of youth, no les importa. they don't care. Pero a Jesús But Jesus, sí le importamos cada uno de nosotros. we are important for Him. He does care for us. Por eso es que yo cada vez This is
right every time. Quiero parecerme más a Él. I want to become more like Him. Yo quiero dejar todos los ejemplos del mundo, I want to leave the examples of the world, todas las teologías del all the mundo, theology of the world, todos los institutos bíblicos del all mundo, the situations of porque the yo quiero world. parecerme I want to become a Jesús and be solamente, like Jesus. hablar sus palabras, Speak His word, predicar como Él predicaba, preach like He preached, hacer los milagros que Él hacía. do miracles as He did. Cuando yo en el centro de infusión, I, as the influence of Essential, muriendo de cáncer, dying of yo cancer, seguí creyendo en el ministerio de Él I still believe in His ministry. y no podía hablar, I couldn't no speak. tenía fuerzas, I had strength. pero les llevaba un escrito en una carta, en una hoja, I would give them a written scripture, dándoles una palabra profética a cada gente que estaba giving ahí. them a prophetic word to everyone. Y llegó un tiempo And it came to a season, en que algunos de ellos one of them murieron, died. ya no estaban ahí, ya no regresaron a su asiento una vez They más. didn't return back to their seats anymore. Pero todos But everyone recibieron la palabra del Señor, received the word of the y Lord. dieron gracias y alabaron su nombre, They give praise and y give creyeron thanks en Él. and believed in Him. Y aún cuando yo veía que ya no llegaban a su asiento, And when I would see them come, yo return to alababa a the seat, Dios, I would praise porque the decía, Lord. Señor, si Él confió en ti, I would say, y Lord, te if He's aceptó en su upon you, corazón, accept you in the heart, Él está contigo en tu presencia. He's in your presence. Ya no está sufriendo aquí, He's not suffering se está anymore. gozando en el reino de los cielos. Dale He's un fuerte rejoicing aplauso, in the presence of the Lord. porque esa es tu esperanza y la mía. That's your hope and my hope. Jesucristo dijo, Jesus Christ yo said, soy la puerta, I am the door. no hay otra, There's no other, porque la gente quiere entrar, but the people want to enter. solamente Él es la única puerta Only He's the only door. para atravesar esta dimensión To enter into this dimension, de este planeta from this planet hacia su santa presencia. unto His divine Él presence, es la puerta. He is the door. Cristo no es incambiable. Jesus is unchangeable. Jesús es inmutable. Jesus is changeable. Su brazo sigue extendido hasta el día His de arm hoy. is extended until now. ¿Qué acaso será que a algunos les falta fe para verlo? There's that people need faith. Yo lo veo en cada día, cada momento. I see it every minute, every Y day. yo atravieso todas las necesidades, todas las circunstancias. I cross every situation, every need. Mi familia y yo hemos atravesado enfermedades muy fuertes, My family and I have gone through pero situations, seguimos viendo el brazo de Él but we see the extendido. arm of the Lord extended to us. Y ahí es donde tú y yo, That's where you and I, si en realidad somos cristianos, if we are Christians, adoran en medio de la prueba, praise Him throughout adoran the en medio de la sickness, necesidad. throughout the need. Sigamos adorándole, Let's continue praising aun Him, cuando las cosas nos duelen. even though things hurt Porque us. ahí radica quién eres tú. There in the Delante del presence Señor. of the one that is in the presence of God. Ahí yo puedo ver como hombre I could see as a man, si eres cristiano if you are Christian o eres cristino. or Christino. Aleluya. Gloria a Jesús. Recordemos la historia. Let's remember the story. Aquel que abrió el mar rojo, The one that opened the Red Sea, que liberó al pueblo de Israel de esclavitudes. that delivered Israel from captivity. ¿Cuántos aquí queremos ser libres? How many of us want De to be muchas free? cosas. ¿Cuántos? How many of us want to be free? Aquel que envió a su hijo Jesús He that sent His Son para dar vista a los ciegos, to give sight to the blind, hacer caminar a paralíticos, to make lame walk, sanar de lepra, to heal leprosy, sanar de tumores de cáncer, to heal cancer. hizo resucitar a muertos. He resurrected dead. Pregúntaselo a Lázaro. Ask Lazarus. Él sigue vivo el día de He is hoy. alive. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. Es un Dios eterno. He's a eternal God. Es inmutable. He is immortal. Es todopoderoso. He's almighty. Invencible. He is overcomer. Soberano sobre todas las cosas. He is sovereign above all things. Aún sobre tus pensamientos. Even through your Aún thoughts. sobre tus sentimientos. And even in Él your es feelings. soberano. He Y is Él merece toda la gloria de parte He de deserves all nosotros. the glory for Él us. es
el Espíritu, And we live con tu by fe puesta en el fire, Señor, by the que Holy todo lo Ghost. puede. Of Jesus Christ, that He could do everything. Porque Jesús es el Rey de Reyes, Jesus Christ is the King of Señor de Kings, señores. Lord of Lords. Mateo 9:35. Matthew 9:23. Recorría Jesús todas las ciudades Jesus will go through all the village, y aldeas, in a village, enseñando en las sinagogas de ellos teaching in their synagogue, y predicando el evangelio del reino and preaching the gospel of the kingdom, y sanando toda and enfermedad. healing all sickness. Dice alguna, It is saying, some, la palabra de Dios dice the word of God toda all enfermedad sickness y toda dolencia and all pain en el pueblo. Amongst the people. Gracias, Señor. Ahora el mover del Espíritu de Dios Now the move of God se mueve entre la iglesia moves among the church para obrar en sus hijos. to work on the children. Es por eso que a mí sí me puede esta congregación, It's because I care for this a mí sí congregation. me puede esta iglesia, I care for this porque es church. el tiempo de nosotros This is our para season seguir ejerciendo el ministerio, to exercise the esparciendo la ministry, palabra de Dios. the preaching of the No word. importa que otros no lo quieren hacer, Though other people don't do nosotros it, tenemos la obligación de we hacerlo, have the obligation to porque el do it. Señor te ha dado algo a cada uno de nosotros. Tenemos que dárselo a Él. We are to give him glory. Esa misma intención The same tension y deseo de Jesús and the desire of que Jesus tú ves en este pasaje, that you see in this de passage, ir en medio de la gente, to go amongst the people aún enseñarles a los rabinos en la sinagoga and to show the rabbis in the synagogue y sanar a los enfermos. and heal the sickness. Jesús sigue teniendo el mismo deseo hoy en día, Jesus has that same desire these days. porque dijimos que Él es el mismo Because we say he is the same siempre. always. Él nunca cambia. He never changes. El trabajo de predicar, The work of the preaching, orar por los enfermos. pray for the sick, Hermana Amparo, Sister Battle, usted tiene dones de parte de Dios. you have gifts from God. Hermana Reina, usted tiene dones especiales de Sister, parte you de have Dios. gifts from God. Hermana Esperanza, usted tiene dones Sister, de you parte de have gifts Dios. from God. Ani, tú tienes dones de And parte you de have gifts Dios. from God. Hermano Mario, tú tienes dones de parte Brother de Mark, you have Dios. gifts of God. Araceli, tú tienes dones de Araceli, you have parte de gifts of Dios. God. Y así muchos tienen And algo now, especial que Dios les we ha have dado. the gifts of Tu God. trabajo es predicar, Your work is to preach, orar por los enfermos, pray for the sick, para que entonces sean sanados so they could be healed por Jesús. by Jesus. Dale un fuerte aplauso Give al a Señor. round of applause unto the Lord. Algo que todos debemos de saber Something that everyone we have to know, es que el milagro that the miracle depende de Él, depends on Him, no de nosotros. not on us. Yo dije que tienen dones, I say we have pero hay que gifts. recordar que los dones We have to know that los dio el gift Espíritu Santo. is given by the El Holy milagro Spirit. lo hace Él. The miracle, Jesus does it. Pero nosotros tenemos que ser obedientes We have to be a obedient ejecutar el don to para que activate entonces the Él gift, haga el milagro. so He could do the miracle. Punto número 2. Point 2. Dios sigue haciendo milagros. Point 2. God No still nos works vamos a miracles. cansar de decir esto los will próximos never días, cease to este say próximo mes. In the coming months. Marcos 16, 17 y 18 Mark chapter 16 and 17 and 18 dice, says, y estas señales and seguirán these a los que signs shall follow creen. them that believe it. ¿Cuántos creen de los que están aquí? How many believe are here? La pregunta es, ¿has visto esas señales Have you seen those signs? o no las ves? Or you have not seen them? Porque las señales seguirán a los que creen The signs shall follow them that believe it. en mi nombre, In my name, en el nombre de Jesús, in Jesus' name, echarán fuera they demonios, shall cast out demons. hablarán nuevas lenguas, They shall speak in new tongues. tomarán en las manos They serpientes, shall take y serpents. si bebieren And if they algo drink, mortífero, they shall no les drink. hará daño. They think that they shall not be danger to them. Y aquí viene una parte de poder. Now here comes a promise of Sobre power. los enfermos pondrán sus manos You y shall lay hands on the sanarán. sickness and they shall Porque recover. Jesús lo hace, el milagro es de Jesus Él. Christ does the miracles. Tú tienes que seguir orando. You have to continue praying. No sepultes Don't
llamado que Dios ha puesto en ti. The calling and the gifts. Pregúntaselo a Sansón. Ask Samson. Fue privilegiado con el llamado que tenía a ser un libertador. He had the gift to be a deliverer. Pero se olvidó de Dios, hizo lo que quiso en su vida. He forgot the God and did Perdió what he el wanted to llamado. do. And lost the calling. No cumplió nunca el propósito que Dios iba a tener para el pueblo de He Israel. never fulfilled a promise that God has for Israel. Marcos 16:20. Mark chapter 16:20. Y ellos saliendo, They went, predicaron en todas partes, they preached everywhere, ayudándoles el Señor and the Lord helping y them, confirmando la palabra con las señales que la confirming His word with seguían. signs that follow them. ¿Cuántas veces hemos visto esas señales aquí? How many have we seen these signs here? Yo he visto personas que vienen aquí I have seen people come in a iglesia en su presencia the present church, y han sido testigos their witness, de la presencia de Dios en sus vidas. and the presence of God in your life. Inclusive personas que tienen mucho tiempo en otras partes no habían experimentado la People presencia de Dios have a long time in other places, they come here and they have como lo hacen aquí. like they do it here. Porque aquí se manifiesta la presencia de Dios, porque la buscamos de todo corazón, porque la buscamos con toda humildad. Because we seek it with all meekness. En las reuniones de mujeres And the gathering hemos of visto cómo females, mujeres han sido liberadas, how females have been mujeres han delivered sido entregadas a su nombre. and have given them to the Lord. Porque Dios confirma el ministerio y la palabra con las señales que nos And the Lord siguen. confirms His word with signs and wonders. Así que siéntete orgulloso Therefore, de ser parte de iglesia en su presencia. be happy in the church of His presence. Y yo estoy seguro que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas. And I know God's going to be doing great Por things. eso el enemigo se mete, That's why the enemy comes usa a los que in. se dejan usar Uses the one that want to para be acabar used la obra del Señor. to stop the work of Pero God. nosotros confiamos en Jesús. But we confide in La Jesus. obra es de Él, The work la of the iglesia es Lord, de Él, the church y is of the nosotros Lord, confiamos en Él, and we no confide en in nadie Him más. and no one else. Mateo 18, 19, 20. Matthew 18, 18, 19 y 20. 19 and 20. Otra vez os digo Again I say, que si dos de vosotros if 2 or 3 se pusieren de acuerdo en la tierra come and agree here on earth, acerca de cualquier cosa que pidieren, whatever ye ask, les será hecho por mi it Padre shall be done by my que Father está en los cielos. that is in heaven. Porque están dos o tres congregados en Where mi 2 or 3 are nombre, gathered in my name, allí estoy yo en I'm in medio the de midst ellos. of them. Te fijas el poder. You see the Dáselo un power. aplauso, dáselo fuerte. Give Him glory. A nosotros nos corresponde juntarnos, congregarnos. It is important for us to gather ourselves. El Señor, Él es el que mueve todo y hace la obra. He the Lord moves and doesn't work. Y Él es el que hace el milagro. And God does the miracle. Pero lo cierto es que si tú y yo estamos en común acuerdo, If you and I we come in agreement, el Señor está en medio de nosotros. the Lord's in the midst of us. Punto número 3. Point number 3. No importa la enfermedad. Doesn't matter the sickness. Dile que está a tu lado, no importa la Tell your enfermedad. neighbor, doesn't matter the sickness. Jesús tiene el poder de sanarla. Jesus has power. No me importa qué es lo que tienes, No matter what you en have, el buen sentido, in a good sense. porque Dios lo puede curar, Because God can heal it. porque Dios puede cambiar las cosas. God can change things. Nadie más. No one else. Yo también llegué a un punto I myself came to a point donde la ciencia me dijo ya no tenemos nada que hacer. where the medical say we don't Oh, have pero el nothing Señor more. dijo, háganse todos a un lado, But the Lord saying, let everyone move. porque yo sí voy a hacer algo en mi hijo. I will do something in Yo le voy myself. a dar vida una vez más. I will give my life Y one yo more lo voy time. a sanar, I will heal him. porque Él me busca de todo su corazón. Because he seeks me with all his heart. Lucas 18, Luke 18, 35 al 43. 35 al 43. 35 through 43. Un ciego de Jericó recibió la vista. A blind man from Jericho received his sight. Vamos a leerlo un poquito rapidito. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó,
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, and it came to pass that as he was come nigh unto Jericho, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. a certain blind man sat by Y al oír a the wayside begging. Y al oír a la multitud que pasaba, And hearing the multitude pass by, he asked, preguntó qué es aquello. what is it? What is it meant? Tú y yo, You and I, iglesia en su presencia, the church in His presence, tenemos que hacer ruido we have to make que noise Jesús está pasando por aquí, that Jesus Christ is que passing Jesús through está here, con nosotros, that Jesus Christ is with que us. tú tienes un testimonio You have a testimony que contar y que predicarle a la that you gente, have to testify. porque es tu responsabilidad. It's your Si responsibility. Dios te ha dado el testimonio, If God has given you a cuando testimony, estamos delante de Él, when we're in front of Him, Él te va a pedir cuentas. you have to be accountable. Si yo te lo di, If I give it to you, ¿por qué no lo compartiste? why did you share Y it? lo más fácil que podemos hacer es abrir nuestra boca y The easy compartirlo, thing we can do is open our porque lo más mouth. difícil lo hace Él. And the difficult things, God does it. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. And they told him that Jesus of Nazareth passes by. Entonces dio voces diciendo, And he cried, saying, Jesús, hijo de Jesus, thou David, son of ten David, misericordia de have mercy on mí. me. ¿Cuántos dicen ten misericordia de How many mí? people say, have mercy on me? ¿Sabes por qué tenemos que hacer ruido? You know what? We have to make noise. Porque hay mucha gente Because a lot of que people, tiene que clamarle a Él they have to call on para ser him sano, to be healed. como lo está haciendo este hombre en esta historia. As this man is doing this story. Por eso es que tú y yo no podemos parar. There's a reason we cannot Tú y yo stop. tenemos que seguir. We have to continue. Y entonces tener esa fe del pueblo And have faith on the people en el libro de Éxodo, in the book of que Exodus. aunque estamos viendo el mar delante de nosotros, As we see the sea in front of us. prepárate porque el Señor va a abrir ese mar de lado a And get lado. ready because the Lord's going to divide that sea. Y tú y yo vamos a cruzar por And we're ahí, going to cross. viendo esa majestuosidad del mar a See nuestro the lado, majesty. como lo hicieron ellos. Dale As they gloria a saw Dios. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. And they which went before rebuked him. Alguna gente Some people te va a venir a querer callarte, want you to be quiet. a veces diciéndotelo, Telling you o a veces con sus intenciones o sus acciones. with their attention or Te action, va a intentar callar. they're going to attempt to shut you up. Las circunstancias intentarán callarte. Their attention to shut you up. Las enfermedades querrán callarte. The sickness will shut Pero you tú y yo up. tenemos que seguir clamando. But you and I, we have to keep Hijo on de calling. David, Jesús, ten misericordia de Son of mí. David, have mercy on us. Jesús entonces deteniéndose, And Jesus and they which went before him rebuked him mandó traerle a su presencia. and called him to bring him to his presence. Porque cuando intenten callarte, When they tend to shut you tienes que up, gritar más fuerte. you have to cry louder. Y entonces Jesús le preguntó diciendo, And Jesus answered, asked, ¿qué quieres que te haga? what thou that I should do? ¿Cuántos necesitan que el Señor haga algo en sus vidas? How many wants that God do ¿Cuántos something for your necesitan life? que Jesús haga un milagro? How many want the Lord to do a miracle? Y él le dijo, Señor, quiero que reciba la vista. And he said, Lord, that I may receive my sight. Jesús le dijo, And Jesus said recíbela. unto him, receive Fe te ha thy sight. salvado. Thy faith hath Tan saved solo thee. falta nuestra fe, The only thing is our faith, el tiempo de Él, that the season of him nosotros clamarle a Él. to cry to the Y Lord, entonces el Señor eso va a provocar and that's going to provoke que te pregunte, ¿qué necesitas? to ask, what do you ¿Qué need? quieres que te haga? What do you want me to do? Y entonces tú y yo le diremos nuestra necesidad. That you and I will expose our ethnicity, Y el Señor va a decir, ha sido hecha and the Lord will en say, mi it is nombre, done in porque my tu name, fe te ha salvado. because thy faith has made you whole. Y luego dice el pasaje
And the pastor y says, luego vio y le seguía, and immediately he received his sight glorificando a Dios. and followed him, glorifying God. Y todo el pueblo, And all the people, cuando vio aquello, when they saw this, dio alabanzas a Dios. they give praise ¿Cuántos dan unto alabanza a God. Dios? How many give praises? ¿Quién viene aquí con una enfermedad? How many of us come with sickness? Seamos transparentes entre nosotros. Let's be transparent among us. Yo tengo cosas en mi cuerpo. I have things in my body. Sé las que tienen algunos de ustedes. I know some. Por eso es el mensaje. There's a message. Así que yo te pido simplemente que abras tu fe. This is why I just simply ask you to open your faith, your mind, Con tu espíritu abierto. with your open Y spirit. deja que la presencia de Dios se And mueva let the presence of sobre God ti, to sobre tu move in your vida, life. para que tú salgas bendecido por esa So you can go puerta blessed y arrebates la bendición que and you necesitas can grasp the en este presence of the momento. Lord. Isaías 53:4. Isaiah 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Surely he took among himself our illness y sufrió nuestros dolores. and he suffered our pain. Amén. Pero nosotros, But we, en la hamaca, and Michael, dormidos, asleep, le tuvimos por azotado, we have him for nothing. porque creímos que ya lo habían agarrado y Because we lo thought estaban that golpeando they had already abused him, y que creyeron que ya no era él nadie. that they thought he was no one. Por herido de Dios, By his stripes, creyeron que Dios en su Padre lo había abandonado. that they thought that the Lord had abandoned him. Satanás se lo recordó Satan reminded him, y fue abatido and he was bruised. porque le pasó de todo. He passed through everything. Pero ¿sabes qué es lo que estaba pasando en ese But you know momento? what was going through that moment? La gente no entendía The people did not understand. y aún no entiende. They still don't understand. Pero todo eso fue para hacernos libres de dolores. But all that, it was to deliver us from all pain. El propósito y la respuesta se encuentran en la primera parte de ese pasaje. The important thing about this is the first passage. Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores He took upon him our sickness para traernos liberación, to deliver us, ser sanos física y to be espiritualmente healed physically and spiritually, y que tengas la salvación. and that you may have Porque salvation. mira, yo quiero decirte y ser honesto contigo. I want to be honest with you. Si no tienes la salvación en tu vida, If you don't have salvation no in your life, sirve de nada lo que hagamos o no hagamos en este mundo. nothing will be good in what we do in the world. Pregúntaselo a uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús, Ask one of the thieves that was besides the Lord, que le entró el miedo a la hora de la muerte, that he had fear como at muchos the están moment en of este death. momento. When people are like that in that Pero moment. si tú y yo estamos en Él, But if you and I are no hay milagro, no hay cosa que Él no haga y que no pueda that hacer he para cannot do nosotros. for us. Y lo más importante es que tenemos la salvación en Él. The important thing that we have salvation in him. El último punto, The last and final point, aceptando su voluntad accepting his will para un propósito. for his purpose. Dile al que está a tu lado, Tell your neighbor, acepta su voluntad. accept his will. Mira, ¿sabes qué? Esto lo aprendió el apóstol Pablo Paul the apostle learned this a las malas, of the bad sí, pues, a las malas, to no a las evil, buenas, ¿verdad? not for good. Como decimos coloquialmente, ¿verdad? En español. Y en el pasaje de 2 de Corintios, 2 Corinthians capítulo 12, chapter 12, versos 7 al 10, verse 7 through 10, él tuvo que reconocer la voluntad de Dios. he had to recognize the will of God ¿Y cómo opera la voluntad de Dios? and how the will of God operates. Me da pena It's a change escuchar to hear a personas people que dicen, no, esto se hace porque yo digo que se haga. and things go the way because of what I say, Y pretenden tener el poder and they pretend to have power para incluso ordenarle a los ángeles to include to send a que angels se hagan cosas. for things to be done. Cuando yo estaba enfermo de cáncer, When I was ill of cancer, enfermó en ese tiempo también
the same time it said someone, un salmista, un artista cristiano, Julio Melgar, Christian artist, hicieron una reunión and they did a reunion. donde incluso esta señora Christine The señora Christine mentioned que ella no aceptaba un no como respuesta de parte de Dios that she will not accept a y no, que ella declaraba sanidad sobre esta persona. and she'll declare healing to this person. Pero luego pasaron los meses But months went by. y ¿sabes qué pasó? You know what happened? Él murió. He passed away. Y todo lo que habían mal enseñado y mal profetizado And everything that was evil prophesied no se cumplió. did not come to pass. Porque es necesario entender la voluntad de Dios. We have to understand the Él will of God. decide sí o no. He's the one that decides yes or no. Mira, todo el mundo está en sus manos. All the world is in his Toda hand. la creación Él la sostiene. He sustains Así the que Él world. sabe sí o no. Yes or no. Al final de cuentas, todo es de Él. The final thing is everything's of his. Pero ¿sabes qué pasa con eso? You know what happens to these? Mucha gente se entristece, People grieve. se enojan They get angry porque no ven because they don't see lo que ellos mismos quieren que pase. that they get angry because they don't see what they want to see. Y no esperan la voluntad de Dios. They don't weigh in the will of God. Así que en este pasaje, In this passage, el apóstol Pablo the Apostle Paul dice: says, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, "And lest I should be exalted above measure, me fue dado un aguijón en mi carne. there was given to me a thorn in the flesh." ¿Qué era este aguijón? What was this thorn? Era una enfermedad It was a sickness en su cuerpo físico. in his physical body. No podemos decir exactamente qué era, We cannot say what exactly was, aunque se suponen ciertas cosas, although there's supposed things out there, pero lo cierto es que llevaba algo en su carne. but there was something in his flesh. ¿Qué era? What was it? Un mensajero de Satanás, A messenger of Satan, un demonio tal vez, a demon probably, que lo bofeteaba. that would shake him. Así le llamaba él a su padecimiento, He would call that into his appearance, a lo que él tenía en su cuerpo. what he had in his body. Y él, que discernía espiritualmente, And he that discerned pudo spiritually, entender que era Satanás, he could understand it was Satan haciendo eso él en su cuerpo. doing this to his body. Y entonces dice que eso Dios lo permitió And this say that the Lord allowed it para que no se enaltezca sobremanera. so he won't be exalted in such a manner. Yo no sé, I don't know. las cosas pasan por diferentes razones, Things happen for certain reasons. pero todo, But everything, absolutamente todo, absolutely everything, incluso lo que haga o no haga Satanás, what Satan does or doesn't do, lo que hagan o no hagan los demonios, what demons do or don't do, todo está bajo la soberanía everything is under y la permisiva the permission de parte de Dios. by God. Nada se mueve sin Él. Nothing moves from God's will. Entonces, de alguna manera, Pablo tenía esto Paul had this, para que no se enorgulleciera so he won't be por la prideful revelación by the que revelation Dios le había dado. that God has given Y him. así Dios lo estaba permitiendo. And God was allowing it. Y a veces la gente dice: ¿por qué está pasando esto? Why are we going through this? Y yo te voy a decir tal vez varias razones. I could give you certain reasons. Mira, hay unas veces que la misma gente There's things that people se gana esa enfermedad, they gain that illness. se gana esa misma situación They gain the situation por la manera en que están viviendo. because of the life of manner they're living. Pero hay otras veces But there's other occasions que vienen pruebas that trials permitidas por Dios allowed by a God nuestras vidas. into our lives. ¿Recuerdas a Job? Remember Job? Satanás le tuvo que pedir permiso al Señor. Satan had to ask permission from God. Y hay otras veces And there's others que la Escritura nos enseña that the scripture teaches us. y le dijeron a Jesús:
they asked Jesus, ¿por qué tiene eso? why do they have Y this? Jesús dijo, para que el nombre de Dios sea glorificado. So the name of the Lord may be glorified. Entonces tú puedes ver que hay diferentes You know the different facetas different de types, por qué pasan las enfermedades, las cosas. how sickness go about. Y el apóstol Pablo dice que él oró 3 veces rogándole al Señor And Paul prayed 3 times que lo quitara de él. to take this. Pero dice el apóstol Pablo que el Señor le dijo, But the Lord said, bástate mi gracia. and he said unto me, by my grace is sufficient for thee. En otras palabras, In other words, le está diciendo, he's saying, Pablo, Paul, sigue con lo que tienes, continue what you have. pero mi gloria está contigo. My glory is with Tú you. tienes el ministerio, You have the tú ministry. tienes el llamado, You have the y call. yo voy a estar contigo. I'll be with you. E incluso algunas veces, incluso voy a hacer señales de milagros por ti, And I will do miracles by you. pero tú tienes que seguir así. You have to continue like Porque tienes que aprender you have to learn que mi gracia that my grace es la que te sostiene. is sufficient. Así que esto no se predica en otras partes, This they don't preach it in other places. pero yo quiero decir toda la verdad. I want to tell you all truth. Porque hay veces que vemos que no hay solución a una enfermedad. Why is there no solution to my illness? Porque el Señor ha dicho, mi gracia los Because the va a Lord has bastar. said that by my grace is sufficient. Y la cosa no se ha terminado. And the things Tú are not sigues con el poder de Dios. You continue with the Tú power of sigues God. sirviéndole al Señor. You continue serving Pero God. su gracia es la que te va a sostener. But His grace is sufficient. Por tanto, de buena gana, By good gain, no nos queda de otra. there's no other way. Me gloriaré I will más glorify bien en mis debilidades, in my weaknesses, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. so the power of God may rest on me. Por lo cual, por amor a Cristo, For the love of Christ, me gozo en las debilidades, I rejoice in my weakness, en las afrentas, in my persecution, en las necesidades, in en las necessity, angustias. and persecutions. Y aquí está la clave, mi amado hermano. And here's the main key. Porque cuando soy débil, For when I am weak, entonces somos fuertes. I am strong. ¿Cuántos le creen al Señor hoy? How many believe in the ¿Cuántos Lord? están aquí? Creyéndole con su fe puesta en Él. Ponte de pie en esta Stand with hora. the faith of God. Standing Alaba al Señor, worship the glorifícale. Lord. Worship the Porque el Lord. Señor le complace. For the Lord pleases. Su voluntad se His hace. will be done. Solamente tú espera.